2015, quinto encuentro internacional de mentes maestras. El 2015 fue un año que marcó un antes y un después tanto en nuestra vida familiar como empresarial. Ese año, como nunca antes en la historia, desde sus inicios, empezamos con una gran cantidad de eventos y actividades dentro de la empresa. Recuerdo que empecé a hacer una gira en Houston, México, Panamá, y el 27 de enero llegué a mi país natal, Costa Rica, donde el día siguiente iba a estar impartiendo un taller en la ciudad de San José. Recuerdo que la noche anterior hablé con mi esposa al final del día y después de hablar cosas familiares, que nos pusimos de acuerdo para hablar durante el día del 28 de enero. Para gran sorpresa de todos, en la mañana del 28 de enero del año 2015, recibí una llamada de un hospital del estado de Nueva Jersey diciéndome que habían recibido a mi hijo de 8 años en ese momento y a mi esposa en una situación de gravedad después de haber sufrido un terrible accidente automovilístico. Y no voy a entrar en detalles y ustedes lo pueden ver en las diferentes conferencias que están publicadas en mis redes sociales. Tengo que reconocer que fue un año difícil, pero la vida continúa y llegó el tiempo de este evento. Y tal vez, como no había contado con el tiempo suficiente para hacer una estrategia de marketing, como todo producto o servicio que nosotros ofrecemos, y con esa creencia de vendedor mediocre, que ese producto se va a vender solo, dije yo, voy a cambiar de estrategia. Voy a traer conferencistas altamente reconocidos. Y ese año invitamos a uno de los conferencistas más reconocidos de Europa, el doctor Mario Alonso Puy. Además, al doctor Edmundo Velasco, Víctor Antonio, al ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez y mi gran amigo. Y este año principalmente me lo demostró porque me acompañó constantemente durante el proceso del accidente de mi familia, el señor y mi gran amigo, Alex Day. Y él me ha enseñado a lo largo de los años que las personas más fuertes son aquellas que después de una caída tienen la fuerza para levantarse y continuar en la vida. En el quinto encuentro internacional de mentes maestras, el primer conferencista fue el doctor Mario Alonso Puy, que al ser médico, muchas de sus enseñanzas son respaldadas científicamente. Y con su facilidad de enseñar mediante expresiones metafóricas, él nos hacía ver que cuando la leña está bien seca, cualquier chispa puede generar un gran fuego. Además nos explicó que una mente científica explora, observa, pregunta, escucha, recapacita y prueba. Y nos dejó bien en claro que las soluciones a los problemas nunca los vamos a encontrar huyendo de ellos. Disfrute la conferencia que impartió Mario Alonso Puy en el quinto encuentro internacional de mentes maestras. Bueno, hoy estamos aquí para, de alguna manera, favorecer que se produzca ese momento de intuición, ese momento de descubrimiento, donde cada uno, cada una, decida qué necesita hacer en su vida para llevarla al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Ahora bien, como muy bien nos ha explicado Edmundo en su magnífica conferencia sobre programación neurolingüística, la dificultad de los programas de formación es que se quedan demasiado superficiales, no llegan en profundidad. Y muchas veces intentamos llegar a los sitios, nos cuesta llegar y dices que no puedo, hay algo que no me deja. Y si tuviéramos conciencia suficiente, nos daríamos cuenta que es la mano que procede de nuestro propio brazo. Entonces es muy importante que hagamos todos esta apuesta de que se puede llegar al inconsciente, que se puede llegar a estratos profundos de la persona y que cuando uno ve lo que no ha visto, la sensación que tiene es que es algo mágico. Y lo primero que quiero deciros es que muchos de los que estamos sentados aquí
a lo mejor traemos una creencia disfuncional. ¿Sabéis la diferencia entre una idea y una creencia? Una idea, bueno, es un pensamiento que tengo. Una creencia es una sensación de certeza. No es un pensamiento, es una sensación de certeza. Os voy a contar por qué escribí este libro, El cociente Agallas, que como en algunos lugares no se entiende muy bien, lo hemos cambiado por la fuerza del carácter. Esto se basa en una búsqueda que he hecho a lo largo de mi vida, y ahora tengo 60 años, a lo largo de mi vida, intentando encontrar la raíz de la inteligencia, la raíz de la fuerza en el ser humano. Yo quiero que os pongáis en la situación. Nosotros somos 6 hermanos, 6 chicos. El mayor, José María, es un abogado espectacular y es 3 años mayor que yo. Y en el colegio él era el número 1 de su curso. Y yo en mi clase era el peor. Y todos los meses, en el colegio, al mejor de cada curso, le prendían en la chaqueta un imperdible con un águila de plata. Y claro, mi hermano y yo vivíamos en la misma casa y yo veía aquella águila de plata, tan lejana, tan inaccesible, y yo deseando lo absurdo, que se le cayera una plumita. Porque a las águilas de plata no se les caen las plumitas, pero yo no perdía la esperanza. Y de vez en cuando soplaba. Os podéis imaginar, mi hermano estaba muy feliz en su colegio y era bastante desgraciado. Y un día mi padre decide que nos cambia de colegio. Yo no sé muy bien por qué lo decidió, mi padre fue un gran hombre. Decide cambiarnos de colegio, nos lo dice, mi hermano, oh, pero papá, porque yo estoy muy bien, no sé qué, papá. Y yo, sí, papá, donde sea, como sea. Bien, pero resulta que en el nuevo colegio, para entrar, había que hacer un test. Y no era el test de la iguana. Era un test de inteligencia. Lo que se llama IQ, test de inteligencia o cociente de inteligencia, o algunos llaman coeficiente de inteligencia. Claro, mi hermano y yo vamos a hacer el test a un sitio, unas instalaciones donde se hacían, y había un bedel, una persona que era responsable de mandar a los chicos a las distintas salas, y yo llegué súper nervioso. Mi hermano, ¿cómo iba? Tranquilo, sobrado. Yo iba escasito. Y entonces mi padre, que vio ese estado de nervios, dijo, a este hijo mío le tengo que ayudar, porque si no, no da pie con bola. Entonces le dice al bedel, le dice, mire, vengo con mis hijos a hacer el test de inteligencia, sí, no se preocupe. Ahora le digo, me dice los nombres y yo le digo a qué sala tienen que ir. Y mi padre le dice, no, pero verá, mi hijo Mario, que vale mucho. Y yo... Aunque él no se lo crea, yo... Viene un poco nervioso. Yo... Y le dice a mi padre, ¿verdad que este test es fácil? Y el hombre, con un deseo de ayudar, dice, chaval, por favor, este test es muy fácil, lo pasa todo el mundo. Oh, llevo yo aquí años y no he visto a nadie fallarlo. Tú tranquilo, dice, mira, te hacen preguntas tan fáciles como la siguiente. ¿Qué harías para comerte una naranja? Yo dije, morderla. Y mi hermano dijo, pelarla. Y el tío me miró diciendo, pobrecito. Pobre. Aparece uno cada siglo. Ese. La verdad es que el test me fue bastante bien. Pero el caso es que cuando salimos, el buen hombre solo preguntaba por los resultados de mi hermano. Y fueron pasando los años, yo seguí con mis dudas sobre mi inteligencia, empecé a estudiar inteligencia, fui alumno de Howard Gardner, que estudió inteligencia durante muchos años, y fui descubriendo muchas cosas de la inteligencia. Y me pareció injusto. Me pareció injusto pensar que la inteligencia es una cosa que a unos se les da, a otros no se les da. Y que se nos olvida lo más importante, que es las agallas, el coraje, la determinación que pongas tú en la vida. El entusiasmo, la pasión que expreses con lo que haces.
Y me sorprendió tanto boato para el cociente intelectual y tampoco para la fuerza del carácter. Y hoy lo que vengo es a contaros la relación que hay entre la inteligencia y la fuerza del corazón. Para que si alguno de vosotros, de vosotras, tiene dudas de su inteligencia, se dé cuenta de que jamás uno puede excusarse en su inteligencia por no tener suficientes resultados. Y ya tenemos base médica de suficiente peso y envergadura para poderlo sostener con claridad, ¿vale? Ese es el camino que vamos a hacer juntos. Quiero que traigáis a la memoria el mejor viaje que hayáis hecho en vuestra vida. No me importa si es a ver al vecino de al lado. Nadie puede determinar la experiencia que uno tiene de un viaje. Hay gente que se va al Quinto Pino y no se lo pasa bien. Hay otros que van a ver el vecino y hay que ver cómo se lo pasan, ¿no? Bien, entonces quiero que traigáis a la mente ese viaje, el que sea, solos, acompañados. ¿Ya lo tenéis? Bueno, entonces yo ahora os digo que pongáis el cuerpo en la posición que pondría una persona que se sienta para hacer ese viaje, sea en un triciclo, sea en una bicicleta, en un coche o en un avión. Tomar esa posición, por favor. Esos cuerpos gallardos. Y si veis que el cuerpo no se mueve, es porque hay que buscar otro viaje. Porque como hayas encontrado el viaje, el cuerpo lo sigue. ¿Estamos ya? Bien. Vamos a hacer un viaje. Uno se puede mover a lo largo de la conferencia, quiero decir, no os quedéis ahí como diciendo, bueno, ya es que me duele todo. No, os movéis lo que queráis, ¿vale? Bien. Cuando la gente dice que me ha encantado lo que ha dicho, bueno, me han encantado las conferencias, pero una cosa que ha dicho Víctor Antonio esta mañana, ¿habéis escuchado el cuento del perro con el clavo que la... Bien. Vamos a ver. Cuando... es una situación real muy sencilla, dos personas están hablando, una de ellas tiene un hermano que es un famoso trompetista y le dice el otro, ¿cómo me gustaría tocar la trompeta como tu hermano? Y este dice, es mentira. ¿Cómo que es mentira? Dice, sí, porque si te gustara tanto ya la estarías tocando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Hasta qué nivel lo quieres? ¿Con qué nivel de hambre lo tienes? Porque os vais a dar cuenta que al final el éxito depende de qué pasa en ti ante la posibilidad de fracaso, durante el fracaso y después del fracaso. Ese es el elemento clave. ¿Cómo ves tú la posibilidad de un fracaso, de un error, lo que salga, una expectativa no cumplida? ¿Qué pasa dentro de ti en ese momento y qué pasa después? ¿Qué ocurre? Que si no tienes suficiente hambre y suficiente sed, te vas a ir para atrás. El nivel de insatisfacción inspiradora que necesitas es el de agua a 100 grados. Menos no funciona. ¿El agua a 90 grados mueve algo? No. ¿Y a 100 grados? Las máquinas más pesadas. La máquina de vapor del siglo XVIII fue una de las grandes invenciones de la humanidad. Hay que decir, si no tienes suficiente hambre, ya te pueden dar caviar beluga, lata de 150 gramos, $1.300, que no lo comerás. Lo digo porque uno de los engaños de la mente, la parte disfuncional de la mente es, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Es un autoengaño. Aullamos, pero el clavo no nos duele lo suficiente. O la pasión no es lo suficientemente grande, ¿vale? Entonces si dices, hombre, no, a mí la pasta es lo que me interesa, el sex appeal no me vendría mal, no es bastante. Tiene que ser sex appeal. ¿Me estáis entendiendo? ¿A que sí? Bien, y si no me entendéis es porque ya no me explico, ¿está claro? Bien. Eso es una cosa clarísima. Expliques lo que expliques. Si la audiencia no lo entiende, jamás es un problema de la audiencia. Es no haberlo sabido explicar con claridad. Estoy cansado de personas que presentan cosas como profundas
cuando sencillamente son oscuras. ¿Entendéis? Claro. Por supuesto. Bien. Leña. Entonces, cuando la leña está bien seca, cuando tu alma está sedienta de mejoras, cuando te dices a ti de corazón, hasta aquí hemos llegado, cuando dices, hoy es el comienzo del resto de mi vida, pero no lo dices como algo poético, sino como una realidad vivida, cuando tú tienes la leña de verdad seca, cualquier pequeña chispa puede montar un gran fuego. Si yo pensara que algo de lo que os puedo decir tiene suficiente fuerza para obrar un milagro, yo sería prepotente, tontito y bastante soberbio. Y no es que no lo sea, pero necesitaría ya dosis gigantescas. Pero yo sí sé que si venís con hambre de llevaros algo valioso, porque tenéis ilusión de ir al siguiente nivel en vuestra vida, o estáis hartos, insatisfacción inspiradora, yo sí sé que cualquier chispita de Luis, de Víctor, de Edmundo, de los que vengan mañana y pasado, mía, una humilde chispa puede originar un gran fuego. Cada uno ha de reflexionar sobre cómo secar su leña. Cómo secar su leña. Para venir aquí con verdadera hambre. Hambre, sed. En esto es como en el embarazo. ¿Habéis conocido alguna vez una mujer medio embarazada? De pronto dices, ¿qué tal está? Yo medio embarazada. Voy a ir al Guinness, pues estoy medio embarazada. ¿A que esto no existe? Pues o tienes hambre, no tienes hambre, no estoy un poquito de hambre a medias. El clavo del perro. En esto está muchísima gente. Hay muchas personas que quieren cambiar, pero no han invertido lo que habéis invertido vosotros en tiempo, en dinero, en recursos para cambiar. Y cuando ellos vean la transformación que se va a operar en vuestras vidas, esto es el drama del ser humano, os mirarán y dirán, qué suerte ha tenido. Y así no aprenderán, porque es la forma de no atreverse más en la vida. ¿Vale? Bien, seguimos. Hoy en día la transformación personal es un ejercicio de heroicidad. Lo importante es que descubráis que el héroe y la heroína ya viven dentro de vosotros y de vosotras. Vamos a ver. Vamos a utilizar ese ejercicio tan bonito que nos has hecho el mundo con la tabla, en un entorno diferente. Quiero que os imaginéis dos torres muy altas. En Madrid, por ejemplo, están lo que se llaman las torres de Europa, son dos torres inclinadas bastante altas. Imaginaros que hay una tabla de madera, la mitad de este tamaño, la mitad de esta anchura entre las dos torres. Y a mí alguien me mira y me dice, ¿puedes cruzar? Y digo, ¿con esa altura? No. En realidad sí estoy capacitado para cruzar, ¿verdad? Porque tú me pones la tabla ahí y yo puedo cruzar. Pero en el momento en el que yo me subo y miro para abajo, ¿qué le pasa a mis patitas? Esto es una cosa muy rara, porque notas que las piernas empiezan como a moverse. ¿Y qué pasa con la tabla? ¿La ves más ancha o más estrecha? Pero muy estrecha. ¿Y te ves más alto o menos alto? Más alto. Dices, me van a tener que recoger con cubos, porque voy a estar desparramado. Y al final, ¿qué ocurre? Que te caes. ¿Tenías capacidad para ir de un lado a otro? Sí, pero te has caído. ¿Por qué? Porque has jugado a no perder. Has jugado a no caerte. Donde pongas tu atención, te vas tú. Pones la atención en el suelo, allí te vas. Ahora imaginaros que ponemos a mi mujer allí y por lo que sea está atada, está con un antifaz, alguien la... Y ella se ha liberado, pero está en lo alto, no sabe dónde está y se acerca
a la cornisa para caerse. ¿Vosotros pensáis que yo voy a mirar abajo? No. Yo miro a lo que quiero, no a lo que temo. Nunca es un problema de capacidades, es un tema de mentalidad. De ahí la actitud lleva a la altitud. Pero nuestra justificación ideal es que yo no pasé por la universidad. En España el 98% de las empresas han sido creadas por personas que no pasaron por la universidad. Es que no soy bastante inteligente, es que nací pobre, es que tal cual. Son excusas que utilizamos y el problema es que nos las creemos, ¿vale? Y antes replanteárnoslo, que el pasado nos orienta, pero no tiene por qué determinar nuestro futuro, salvo que nosotros lo decidamos. Y este es el camino del héroe, es el viaje del héroe, donde uno se ve allí, sueña con un nuevo nivel en su vida, experimenta cosas que no le gustan, pero entre dónde está y dónde anhela estar hay un vacío. Y cómo gestionamos ese vacío es la clave del éxito. Y tenemos hoy la oportunidad de saber cómo gestionar ese gap, ese vacío, ese espacio que nos da tanto miedo, ¿sí? Y lo que os voy a proponer hoy desde la ciencia es lo siguiente. Cuando tengas... Vamos a ver. Mi propuesta, vosotras lo reflexionáis si tiene sentido. Os quedáis con ello y si no, boleto, que se vaya. Nunca os vayáis de un sitio si no tenéis previamente una ilusión de otra cosa. La respuesta nunca se encuentra huyendo. Yo ahora me largo de aquí porque no puedo más y ya veré lo que hago luego. No sale la fuerza que buscamos de ahí. Tú te vas de ahí porque quieres hacer algo que te apasiona en tu vida. ¿Me entendéis? Ojo, porque la mente puede engañarnos mucho. Y para aliviarnos ese sufrimiento donde estamos, nos hace pensar que ahora me quito esto y cuando me haya ido ya encontraré una solución. No. Si tú le das una salida fácil al cerebro con lo perezoso que es, me pasa 2 años estudiando neurociencias, es súper perezoso el cerebro. Como le des una salida no va a buscar una solución. No encontraremos la fuerza en el escapar, en el huir. Encontraremos la fuerza en el acercarse a, en el entusiasmarse con, en soñar acerca de. No como idea, sino como percepción. Cuando todo el mundo hablabas de la entrada del inconsciente, efectivamente, el hemisferio derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente, claro que está conectado con el lenguaje, pero él vive el mundo de la experiencia sensorial. Por eso se llega a él a través de los sentidos, ¿vale? Entonces, llega un momento en que tú ves eso y tú puedes tomar 2 decisiones. Si estás viviendo esto, una ilusión, esa tierra que vemos allí, y una sensación de que donde estás no es donde quieres seguir estando. Y entre medias hay un vacío. Lo que os quiero decir, y esto es una experiencia que yo he tenido personalmente en mi vida, es lo que tengo para ofreceros, es que cuando saltes con esos 2 principios, 2 cosas pueden pasar. O encuentras algo sorprendente en lo que apoyarte, o se te enseñará a volar. Oh my God. Y entenderemos desde el punto de vista neurocientífico por qué sucede esto. Entonces, mirarás para atrás y te harás una pregunta muy razonable. ¿Por qué no salté antes? La psiquiatra discípula de Carl Gustav Jung, Elizabeth Kubler-Ross, la máxima experta en el mundo en tanatología, la ciencia, la muerte, trabajó muchos años en Chicago, su marido era norteamericano, acompañó a muchas personas en ese viaje donde se deja esta dimensión y les sorprendió y le impresionó lo que decían la mayor parte de ellos. Me habría atrevido más en la vida.
En ese momento, de alguna manera, tenemos una percepción más clara de las cosas y nos arrepentimos menos por algo que hicimos que por algo que no hicimos y ni siquiera intentamos de verdad. Porque se pueden intentar las cosas de varias formas. ¿La intento de verdad o la intento como cumplimiento? ¿Qué es cumplimiento? Cumplo y miento. ¿Entiendes, no? Cumplo porque parece que, pero no es del todo. Bien. Las batallas se libran fuera, pero las guerras se ganan dentro. Yo creo que casi todo lo que vamos a oír hoy, desde distintos abordajes, de distintas experiencias, vienen a conducirnos al mismo sitio. Son distintas puertas que llevan al mismo centro. ¿Tú quieres ganar la guerra? Trabaja por dentro, crece por dentro, mejora por dentro. Si tú cambias, todo cambia. Gandhi, sabéis que decía, es el cambio que quieres ver en el mundo. Y cuando él decía cosas muy interesantes, decía, cuando a alguien le señales con un dedo, no te olvides de que 3 te señalan a ti. Es decir, el cambio interior es la esencia para que todo cambie fuera. Hoy cuando Víctor lo estaba explicando, el círculo de influencia del querido Covey, pues es eso, es decir, cuando tú empiezas a cambiar, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque todo está comunicado. Bien. Si quieres que tus circunstancias cambien, primero ha de cambiar algo dentro de ti. Si uno no dedica tiempo a mejorarse, a cultivarse, a estudiar, a reflexionar, a tener conversaciones interesantes, a hacer ejercicio físico, a cuidar de la naturaleza, a dormir el tiempo suficiente, no van a cambiar las cosas para uno. Entonces, primero, que el cambio suceda dentro de ti. ¿Qué tipo de cambio? Eso es lo que tú tienes que decidir a lo largo de estos días. ¿Qué tipo de cambio? Eres tú y solo tú la persona indicada para saberlo. Conocerse, comprenderse, superarse y trascenderse, las 4 fases del ser humano. Vamos a conocernos, a comprendernos, a superarnos y a trascendernos. La palabra trascenderse viene del latín transcando, que quiere decir ir de más allá. Es decir, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con no caer en lo siguiente. Mío, mi casa, mi tesoro, solo mío. Si no nos importa el vecino, no es posible crecer, porque estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Pues es muy importante en este sentido que trascender quiere decir que claro que nos tiene que importar disfrutar de la vida, pero que no nos olvidemos de los demás. Ellos también tienen sus anhelos, ellos también tienen sus ilusiones y sus luchas internas. Podemos encontrar todo tipo de excusas. Cuando yo tenga dinero, cuando hable idiomas, cuando esté en el país adecuado, cuando mis hijos sean los correctos, mi mujer, mi marido, el que tiene que ser, cuando haga tal, todos son engaños de la mente. Nada sucederá si no empiezas ya. Hay que tener mucho cuidado con esta mente, porque esta parte de la mente egoica, es muy sutil y muy hábil y se disfraza de múltiples maneras. Tener ojo con esto. Yo he hecho muchos años artes marciales, ya lo dejé, y una de las cosas que nosotros teníamos que aprender era observar al contrincante, porque si sabes cómo te vence, sabes cómo puedes vencer. Entonces estamos aquí desvelando algunos de los mecanismos que junto con lo que hemos visto antes, ojalá os ayude. Ojo con esta mente que enjuicia. La mente que enjuicia es muy rápida en su valoración y todo se queda aquí. No hay un conocimiento empírico, un conocimiento de los sentidos con la realidad. No lo hay, porque ya he decidido algo y es tan automático que me lo creo.
Os sugiero cambiar la mente que enjuicia por otro tipo de mente. La mente científica. ¿Un científico qué hace? Un científico explora. Un científico observa. Un científico pregunta, escucha, recapacita y prueba. Y deja que su maestro, su maestra, sea la realidad y no su cabeza. Y entramos tan rápido en el juicio, nos parece tan normal que creemos que es la forma de conocer la realidad. Y no exploramos, no enjuiciamos. Una vez estuve con uno de los mejores profesores del instituto norteamericano y le preguntaba, cuando tú ves una persona que te parece que está prestando poca atención o que está desconectada, ¿qué es lo que piensas? Me dijo, no, yo no pienso nada. Yo me acerco y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Entendéis? Observa, explora. Ojo con la mente que enjuicia. Lo que nos parecía un lago es la copa del Titán de Cole, que es uno de los grandes pintores norteamericanos. Ojo porque la mente tiene una curiosa tendencia de rellenar la falta de información con experiencias del pasado y te las impone y no te das cuenta de la velocidad. Yo tengo un pasado, una experiencia, llego a un sitio, hay un vacío de información y tiendo a llenarlo con lo que hay en la mente y no con mi exploración del terreno para crear una nueva experiencia. Por eso muchas veces es ese pasado el que se está proyectando en el futuro. Bien. Todos tenemos que entender la relación con los límites. Los límites, ese vacío, ese gap, esa hendidura entre dónde estoy y dónde quisiera estar. Y las limitaciones es importante que las transformemos en posibilidades. Y vamos a ver cómo se va haciendo eso. Vamos a ver. Pensadores, yo soy muy enamorado de la filosofía y procuro estudiar los pensadores. Algunas cosas de ellas me convencen, me son útiles, otras cosas no me convencen, las dejo pasar. Pero Freud, por ejemplo, decía que en el ser humano hay dos motivaciones. La sexual, que le llamaba eros, y tánatos, que era la violencia. Para él no había más. No lo comparto. Creo que estas motivaciones existen en el ser humano, creo que no son las únicas. Entonces, es importantísimo que entendamos lo siguiente. Crear un futuro ilusionante es esencial para estar sano física y mentalmente. Crear un futuro ilusionante es esencial para estar sano física y mentalmente. Lo cual no quiere decir que no vivas tu presente. Tú vives tu presente, disfrutas de tu presente y estás orientado a un futuro. Y para eso, cuando nos enfrentamos con los límites, lo voy a leer un poco aquí porque aquí se ve mejor, está peor la bombilla. Yo sé que todos experimentamos con dolor algunas de esas limitaciones. Si es que me cuesta mucho controlar mi estado de ánimo. Es que me cuesta mucho hacer esto. Es que me es sumamente difícil superar este tema. Y tenemos que encontrar, cuando tú, Edmundo, hablabas de las opciones, tenemos que encontrar formas de transformar muros en fronteras. Una frontera no es un muro. Una frontera es un lugar nuevo por el que caminar, pero hay por dónde caminar. En un muro no hay por dónde caminar. Tenemos que entender la base de esto, cómo funciona, cómo se activa, etcétera, etcétera. Sobre todo porque cuando empecemos, esta mañana cuando Víctor hacía, los que habéis estado, que yo creo que habéis sido todos o casi todos, la gráfica de que sales de un seminario y empiezas a notar que las cosas no te funcionan y la diferencia del que abandona y el que mantiene la fe, donde vamos a ser puestos a prueba es cuando las cosas se tuerzan. O sea, vas por el mar y dices, ya tengo un horizonte, me pongo a navegar en mi velero
y de repente empiezan las olas y la tormenta. Y nos asaltan las dudas, y nos asalta la ansiedad, y nos asalta la preocupación, y nos asalta el miedo. Voy a poneros la diferencia entre miedo y ansiedad, siguiendo al profesor Ledoux, que es el máximo experto en el mundo en esto. Miedo. Estar conmigo ahora. No digo estar conmigo, pero miedo. ¡Un toro! Mirad, un toro. Si yo digo que hay un toro ahí y vemos un toro, ¿qué hacemos todos? Correr. Bueno, depende. Igual nos ponen esa música y decimos antes, ven para aquí, torerito. ¿No? Bien, echamos a correr, ¿no? Un miedo siempre es algo concreto, específico, visible, frente a lo cual tú puedes tomar una conducta que te permita salir adelante. En este caso, correr en dirección contraria. ¿Se entiende? Esto es miedo. ¿Qué es ansiedad? ¡Toro! 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 ¿Estoy diciendo por dónde viene el toro? No. Cuando tú no puedes verlo con claridad. Todos sabemos lo que es un toro, sí, pero no vemos con claridad, no hay un sitio específico, surge la forma más limitante de miedo en el ser humano, que es la ansiedad. Porque entonces, ¿qué haces? ¿Empiezas a correr como un loco? ¿Sí o no? ¿Para allí, para allá, como sabes? ¿O te quedas paralizado? ¿Vale? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender esto porque la gestión del miedo es clave. Allen. Antes de ser esclavo de las circunstancias, uno ha de ser esclavo de sí mismo. ¿Cómo me gustaría que después de este fin de semana todos sintiéramos algo? La sensación profunda de que somos libres. Libres para elegir nuestro destino. No como una idea, como una percepción, como una sensación profunda. Entonces vamos a estudiar la anatomía del miedo. Este es el cerebro. Veréis, yo antes en mis explicaciones era mucho más visual porque yo tengo un cerebro que me hicieron en Alemania, fabulosamente hecho, muy caro, hecho en resina vegetal y que parece un cerebro de verdad. Y yo viajaba por los distintos aeropuertos con una maleta de auditor. Las maletas de auditor son negras, grandes, y cuando pasaba por el escáner... Perdón, señor, ¿la maleta es suya? Sí, lleva un cerebro. Sí, sáquelo. Yo sacaba el cerebro, lo tenía envuelto en papel de burbujas, y una vez que lo había sacado, oye, todo el mundo lo quería tocar. Y cuando veía que era duro, que no era de verdad, una especie de desilusión. ¡Qué horror!, ¿no? Querían que fuera verdad. Bueno, total. Yo estaba acostumbrado a esto, pero un día inauguran la T4, que es un terminal muy moderno en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez Barajas, en Madrid, la T4, y yo voy con mi maletita, viajaba, no recuerdo dónde. La primera vez que utilizaba ese terminal, se acababa de abrir al público, pasa el cerebro por el escáner, el que estaba ahí me dice, perdón, señor, ¿la maleta es suya? Sí, lleva un cerebro, ¿verdad? Yo, sí, sáquelo. Yo estaba habituado al procedimiento, ya lo tenía todo organizado. Quitaba las gomas, no sé qué, ponía el cerebro ahí. El tío lo toca, lo voy a guardar y le pregunta al que está al lado, oye, ¿tú sabes si se pueden pasar cerebros? Y va el otro y le dice, no sé, decide tú. Y digo, ¿dónde estoy? Agarré mi cerebro y le dije, tú no vuelves a viajar, corazón. Y ahí lo tengo en el despacho y no sale. Pero si no lo habría traído, porque me gustaba mucho viajar con él. Pues ya veréis, llevaros la mano a la parte de la frente, como si tuvierais fiebre. Vale. Ahora la mano, ponerla como así, horizontal, a la altura de los ojos, e imaginaros que penetráis los ojos. Le ponéis, o sea, atravesáis los ojos, es decir, esta parte detrás de la frente y encima de los ojos, ya podemos bajar las manos. Pues si no, nos aparece una secta. Como una secta, ¿eh? Bien. Esta parte se llama área prefrontal. ¿El área prefrontal qué hace? El área prefrontal hace cosas importantísimas. Por ejemplo, el área prefrontal es la que os permite analizar para ver cuál es la mejor decisión. El área prefrontal es la que nos permite aprender cosas nuevas.
El área prefrontal es la que nos permite memorizar. El área prefrontal es la que nos permite mantener la atención y no distraernos. El área prefrontal es la que nos permite negociar. Y el área prefrontal es la que pone en marcha todo el proceso de la creatividad, que es un proceso muy complejo. ¿Os gusta vuestro área prefrontal? Sí. ¿Lo usáis en el día a día? ¿Quién ha dicho que no? Todo el mundo usa el área prefrontal, ¿no? ¿Usáis el área prefrontal? Sí. Hasta aquí estamos todos claros. El área prefrontal es vital. Vale. Si queréis ver lo que le pasa a una persona sin área prefrontal, ver una película que se llama Alguien voló sobre el nido del cuco, de Jack Nicholson. Le hacen una lobotomía prefrontal. Te quedas al heladito del todo. Bien. Alguien voló sobre el nido del cuco. Somebody flew over cuckoo's nest. Si estáis más en el... Ese es el área prefrontal, ¿veis? Bien. Ahora vamos a hacer una cosita. Vamos a imaginar que por H o por B, en lugar de estar aquí en Newark, estamos en otro lugar, no sabemos dónde. Hay un descansito, es de día y decidimos dar un paseillo. Y nos encontramos con que hay esa especie de jardín. Y nos metemos y vemos esto. Vamos a ver. Necesito una voluntaria. Bien. Un segundito. No, gracias. Bueno, esto es una maravilla. Yo cuando pido una voluntaria normalmente no sale nadie. Yo tengo dos. Encontraremos la utilidad de ese voluntariado. Yo te avisaré, doctora. Yo te avisaré luego. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver. Ante un tigre. ¿Queremos que el área prefrontal sea la que mande? Es decir, me quedo mirando al tigre y digo, negociemos. O, sobre todo hay que mantener la atención. A ver quién aguanta más la mirada. ¿Qué se habrá creído? O, ¿qué puedo aprender de valioso aquí? O, seamos creativos. Si hacemos eso, el tigre nos come y encima piensa que somos imbéciles. ¿O no? Sí. Luego, si el área prefrontal, que es la que manda, el director de orquesta en nuestro día a día, no manda porque no puede organizar esto, porque no es eficiente, tendrá que haber otra estructura cerebral encargada de tomar el liderazgo. ¿Se comprende o no? Bien. Voy a pedir a la doctora que venga aquí. Ven para acá. Y entonces, tú me dices... Perdón, que te va a acomodar en los zapatos. Bueno, tú no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Si el tigre no era de verdad, si no, no habría hecho falta de los zapatos. Vale, entonces, llega un momento en el que tú me dices, Mario, área prefrontal baja, porque tú no puedes llevar este proceso. ¿Se comprende? Bien, entonces yo me voy y tú subes. Bien, quien ha subido, quien ha tomado el liderazgo es una estructura cerebral que mencionaste antes, Edmundo, que se llama la amígdala. Muy importante recordar que cuando hablamos de la amígdala, hablamos de un núcleo, es un grupo de 13 núcleos en el cerebro, en el lóbulo temporal. No estas amígdalas. Porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona se puso muy pálida y dije, se me cae redondo. Me acerqué y le dije, ¿te encuentras bien? Me dijo, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Amígdala viene del griego almendra y son estructuras en el lóbulo temporal. Si tú lanzas una flecha que atraviesa un ojo y una oreja, el punto donde se encuentra es la amígdala. Entonces, la amígdala toma el mando. Entonces, yo voy a seguir aquí, pero entendéis que es como si estuvieras tú, porque es como si fueras la amígdala. Muchas gracias. Ya podemos. Vale. Vamos a ver.
¿Qué hace la amígdala? La amígdala me tiene que cambiar a mí en 80 milésimas de segundo, porque con un tigre no tengo más tiempo. ¿A qué no? ¿Cómo se ve que no habéis entrado en contacto con tigres? No, no hay más tiempo. Bien. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala tiene que poner en marcha una de 3 reacciones, porque cualquiera de las 3 puede ayudarme a sobrevivir. ¿La primera cuál es? Correr. Pero vosotros pensáis que voy a correr. Oh, ¿me sigue? ¿No me sigue? ¿Cómo corro yo? Como una gacela. Y si hay un árbol, voy a trepar, ¿no? ¿Y cómo voy a trepar? Como un mono. La amígdala puede generar, esto fue lo que descubrió el profesor Walter Cannon de la Universidad de Harvard, la amígdala puede generar un estado de congelación. Yo lo tuve en el Amazonas con un jaguar. Pero no, vamos a ver, el estado de congelación llamado catatonia amigdalina no es me quedo quieto por si no me ha visto, porque eso no engaña ni a un mosquito. La catatonia amigdalina es un estado de parálisis absoluta del cuerpo donde no te puedes ni mover. Y algún animal, salvo que sea muy curioso, esté muy hambriento, no les gusta algo tan raro y se van. Y la tercera es atacar. Y diréis, oh, vamos, que va a atacar un tigre. Que pongan a tu hijo, a tu hija, no sé si decir a tu marido o a tu mujer, a tu hijo o a tu hija, ojalá que sí, lo bonito sería que sí. Y veréis lo que pasa. Sale el héroe o la heroína. ¿Esto se entiende? Ahora, ¿cómo es posible que la musculatura multiplique por 5 su potencia? Sea para correr, sea para quedarse bloqueado, sea para huir, para atacar. Porque la amígdala produce un cambio importantísimo en el cerebro. E importantísimo en el cuerpo, veréis. Para que los músculos multipliquen por 5 su potencia, imaginaros un utilitario que le pones un motor de Fórmula 1, tiene que hacer que vaya muchísima sangre con glucosa, oxígeno y adrenalina a los músculos. ¿Esto se entiende? Sí. ¿No? Porque los músculos están trabajando más comida. ¿Y de dónde la roba la amígdala? Porque tendrá que dirigirla a los músculos de algún sitio. ¿Dónde la lleva? No me gusta dar pistas. ¿De dónde? Del cerebro. El cerebro pesa el 2% del cuerpo y se lleva entre el 20 y el 25% la sangre. Si el área prefrontal, que consume tanta energía, no me sirve porque no voy a negociar con el tigre, ¿para qué la voy a dar de comer? A la musculatura. Bien. Luego roba del cerebro, pero no es suficiente lo que roba el cerebro. ¿De dónde me roba? El tubo digestivo. No tiene sentido que yo vaya corriendo, me persigue un tigre, pase debajo de una palmera, vea una piña madura y diga, ¡oh! ¿Cómo huele? La amígdala produce varios cambios. Por ejemplo, la amígdala consigue que peses menos. Uno dirá, ¿cómo puedo pesar menos? Oye, si pesas menos, corres más rápido, ¿no? ¿Sabéis cómo lo hace? La amígdala es capaz de producir un despeño diarreico. Podemos tener entre 2 y 3 kilos de heces acumulados. Pero la ventaja del despeño, si es diarreico, es que igual el tigre hasta se resbala. Y eso es un puntazo. Pero no es bastante lo que roba del tubo digestivo. Tiene que robar de más sitios. ¿De dónde roba? Del corazón no puede robar porque el corazón está bombeando sangre a lo bestia. De la vista no, porque tú, de hecho, se dilata la pupila. Si pierdes vista, tus posibilidades de huir son menores. ¿Verdad? ¿Del riñón? Sí, el riñón produce es cierto, produce una vasoconstricción, se produce menos, primero se produce una micción involuntaria propia de la contracción de la vejiga para pesar menos, pero luego efectivamente baja la producción de orina. ¿Pero de dónde más baja? ¿Esto habíamos dicho? Sudor, transpiración. Intestino ya hemos dicho. El cerebro. El cerebro ya hemos dicho.
Lo voy a repetir, el colon es parte del tubo digestivo, no me repitáis. Del aparato reproductor. Hay que ser muy optimista para pensar en eso en esos momentos. A ver, te está persiguiendo un tigre, ¿eh? Y si piensas en eso, es que estás enfermo. Una vez en España, en una conferencia, un señor en la primera fila, que me miraba como muy sobrado, cuando comento lo del tigre, el tío, que lo leía perfectamente, pero está en la primera fila, me dice: a mí, ni en un momento así me robas sangre de ahí. Y dije: pues que traigan un tigre. Hagamos el experimento. Bien. ¿Esto se entiende? Sí. Pues esa es la amígdala, te transforma en un atleta. Eso está muy bien, pero tiene un inconveniente. Lo que funciona muy bien con los depredadores puede ser activado directamente por la mente humana, sin presencia de predadores. Puede ser activado en la ciudad. Y sobre todo es activado cuando te enfrentas a la incertidumbre. Cuando tienes que salir de tu zona de confort para explorar mundos nuevos, la tendencia de la amígdala a activarse es muy elevada, sobre todo en ciertas personas que se dice que tienen un perfil más de hemisferio derecho. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que entender esto, que un mecanismo diseñado para protegernos de depredadores se puede poner en marcha por procesos mentales y tener una serie de consecuencias. ¿Vale? Y por eso nuestra relación con la incertidumbre es fundamental, porque si quieres que tu vida crezca, no vas a encontrar crecimiento dentro de la zona de confort. Todo está fuera. Por tanto, cómo te relaciones con la incertidumbre va a ser clave. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso central cuando dejamos que la amígdala, lo que se llama amígdala kidnapping, el secuestro amigdalino, nos afecte? Vamos a ver. Primera cosa fundamental. Cuando decidamos, si lo decidimos, salir de nuestra zona de confort y explorar un mundo nuevo, es importantísimo saber negociar con la amígdala. Y si la amígdala interpreta que eso es una amenaza, de forma inevitable va a seguir toda la cascada, como veremos. Pero si tú te posicionas con foco en no lo veo ahora, mas hay una oportunidad detrás y tengo que tener fe en que la voy a encontrar, el área prefrontal del cerebro, sobre todo el área izquierda, es capaz de alterar el funcionamiento de la amígdala para que no se active. Esto se está... Vas a salir de tu zona de confort y empiezas a sentir, dices, es normal que me sienta incómodo, la amígdala está buscando amenazas, pero yo sé que hay una gran oportunidad. Y empiezo a dar pequeños pasos, tal vez, explorando y no quedándome en mi cabeza. Y aunque los pequeños pasos parece que son insignificantes, para el cerebro no lo son, porque solo quien cree que puede da pasos. Quien cree que no puede, no se mueve nada. No os obsesionéis con pasos enormes. Los baby steps, pasos de pequeñito, porque de lo que se trata es de transformar lo que está ocurriendo en el cerebro. Veremos lo que ocurre en el área prefrontal cuando la amígdala nos secuestra. Y es muy importante ese área prefrontal en la zona verde, porque es desde la que se toman las decisiones. No tomas las mismas decisiones si lo vives como una amenaza que si lo vives como una oportunidad. Voluntaria número 2, por favor. Bienvenida, por favor. Todo lo que yo voy a pedir es sencillo. Vamos a ver. Tú imagina, esta es tu zona de confort. Zona de confort que es donde yo siento que controlo, mi zona familiar. Aquello a lo que me he acostumbrado, mi status quo, aunque sufra,
pero es un sufrimiento conocido. Refranero español, más vale malo conocido que bueno por conocer. Zona de confort, ¿sí? Entonces ahora se trata de que tú salgas de tu zona de confort. Conforme tú te acercas, la amígdala va a tender a activarse, ¿sí? Porque está polarizada sobre todo en la búsqueda de la amenaza. Y tú empiezas a notarlo, empiezas a notar esa intranquilidad. Vamos a ver, ¿qué harías si yo te dijera, recuérdame el nombre? Milena. Yo te dijera, mira Milena, esto que ves aquí no es una alfombra, imagínate que es de verdad. O sea, es tierra, y de verdad que es tierra, y sabes que te estoy diciendo la verdad, y he metido en esta tierra una esmeralda que acabo de mangar de Tiffany's en Nueva York. ¿Cuánto tardarías tú en lanzarte? No mientas, de cabeza. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, ya la has encontrado. Ahora, sube aquí. Milena, esto que tienes aquí, esta tierra que ves aquí, es un campo de minas. Minas antipersonas. ¿Tú qué harías? No harías eso. ¿O te quedas quieta? Minas, bombas antipersonas. Ah, ¿tú creías que eran minas de bolígrafo? No. Minas de minas, las que hacen ¡pum! ¿Tú te quedas quieta? Esa es la decisión que habéis de tomar. La incertidumbre va a ser para mí campo de esmeraldas o campo de minas. ¿Por qué? Porque si yo creo que es campo de esmeraldas, yo voy a explorar y voy a entrar en contacto con la realidad. Y mi cerebro va a empezar a buscar de qué manera puedo adaptarme. Pero si yo ya predetermino que esto es un campo de minas sencillamente porque noto la tensión de la amígdala, ni siquiera exploraré. Ni siquiera exploraré. Le doy una salida fácil al cerebro, el cerebro no encontrará una solución. La inteligencia y la creatividad se abren cuando tú la incertidumbre la tomas como una oportunidad y no como un peligro. ¿Entendido? Aplauso a Milena. Nos comentaba Edmundo antes sobre esto de las mujeres embarazadas y las grandes orgías con muchas mujeres embarazadas. Esto tiene una base fisiológica que se llama sistema reticular activador ascendente, está en el tronco cerebral. Por eso cuando una persona se levanta por la mañana y se hace una pregunta, ¿de dónde me van a llover hoy las bofetadas? Le llueven de todas partes. Porque el sistema reticular los busca y si no las encuentra, las provoca. Y las provoca sin que te des cuenta de que las está provocando. Estamos hablando de mecanismos que operan por debajo de la consciencia. ¿Vale? Bien. Ya sabemos las bases fundamentales del funcionamiento cerebral. Entonces vamos a hablar del equilibrio vital.
Bueno, los que no hayáis visto la vida de Pi vale la pena verla. Muy brevemente explicado, Pi vive en la India, su padre tiene un zoológico, van mal las cosas económicamente, decide mudar el zoológico a Montreal, a Canadá, y cruzando el Océano Pacífico hay una tormenta, el barco entero se hunde, él consigue saltar en una barca y se encuentra con que se ha salvado también un tigre. Y perdido en un mundo incierto, con compañero un tigre. Entonces, ¿qué os quiero decir? Todos tenemos ese sistema amigdalino, ese tigre. Y no se trata de ir a alguien, a un neurocirujano y decirle, por favor, a mí me quita las amígdalas. Porque si nos quitaran las amígdalas, nos vendría una persona a atracar y seríamos incapaces de reconocer el peligro. Habría un autobús que se salta el semáforo y el sonido que capta la amígdala no lo convertiría en una acción de protección. La amígdala está muy bien en su sitio, lo que hay que tener mucho cuidado es cómo la activamos para que no se active donde no se tiene que activar. Y Pi en este caso sabe que él, para poder salir adelante, tiene que tener a ese tigre bien gestionado. Y ahora lo que vamos a ver es que se conoce hoy, aparte de las cosas que ya han comentado Víctor y el mundo, para gestionar eso. Entonces, quiero deciros que lo voy a explicar de una manera digital, para que se entienda mejor. ¿Qué es digital? Blanco o negro, 0 o 1. Porque si lo explico en plan de grises o 0,7 va a ser más confuso. Entonces, entender que es algo analógico, pero yo lo voy a explicar de forma digital para que se entienda mejor, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la polaridad es negativa? Es decir, cuando tú dices, yo hoy decido, tomo la resolución de que voy a ir en pos de mi sueño, no quiero impresionar a nadie, solamente quiero vivir una vida que para mí tenga profundo sentido. Y eso va a hacer que salga de mi zona de confort. Y yo sé que cuando salga de mi zona de confort, la amígdala va a tender a activarse. Sobre todo, más en ciertos perfiles que en otros. Y en ese momento puedo hacer un gesto de soberanía personal y decir, para mí es importante expandir mi zona de confort. He llegado a los 100 grados, a la insatisfacción inspiradora. El clavo me duele demasiado. La visión me entusiasma. No quiero impresionar a nadie con el Porsche último modelo o con el yate. Quiero vivir una vida con profundo sentido. ¿Qué he de hacer? Has de ver la incertidumbre, que es cuando estás cambiando un límite en una frontera, como una oportunidad. Porque ¿qué ocurre si lo vemos como tierra hostil? O si en lugar de dar el salto con confianza, vamos con el miedo de aquel que de verdad no se lo cree. Pues vamos a repasar las cosas que pasan en la amígdala. ¿Cuál es la que hacen la amígdala? Es decir, cuando el tigre es el que domina en la barca. Estas cosas se han visto utilizando esta tecnología, van unos 4 millones de dólares, cada hora que lo utiliza son $500, un mantenimiento carísimo, se llama resonancia funcional magnética, y ha permitido ver qué ocurre en el cerebro de personas cuando están en secuestro amigdalino, es decir, cuando ante la incertidumbre, se hace con experimentos psicológicos muy curiosos, cuando la persona la haces pensar que va a tener que tomar una decisión en la incertidumbre, pero que es un mundo de peligros, no de oportunidades. Se ve muy mal aquí, yo lo siento, pero lo que os quiero decir es que se ha demostrado, por ejemplo, estudiando temas de dolor, cuando a una persona le dices que va a meter la mano en agua que quema, aunque el agua esté templada, se quema, porque espera quemarse. Fundamental que lo sepáis. Si esperas oportunidad, encontrarás la oportunidad, aunque tengas que levantar todos los faldones de las mesas, pero la esmeralda estará allí. Si esperas peligro, aunque tengas oportunidad en todas partes, serás incapaz de verlo. No lo verás, porque la percepción es un fenómeno cerebral. No vemos lo que hay, vemos
lo que estamos preparados para ver y lo que nos creemos que puede haber. Esto se publicó en la revista Time. ¿Por qué nos preocupamos por las zonas, por las cosas equivocadas? ¿Qué ocurre con el robo de sangre prefrontal? ¿Os acordáis? El área prefrontal, la que decide, etc. Cuando baja el riego del área prefrontal, estas neuronas sufren y pasan varias cosas. La primera es que se te estrecha tu capacidad de ver cosas. Es lo típico de te estás ahogando en un vaso de agua. Sí, pero la persona cree que está en el mar. Se estrecha la percepción y que te digan lo que te digan, tú ves un mundo más estrecho. Siguiente cosa que pasa, dejas de explorar. Los niños exploran. Una persona secuestrada por la amígdala no explora. ¿Para qué vas a explorar una tierra donde crees que hay minas antipersonas? De la realidad solo ves lo oscuro y lo negativo. Se produce un fenómeno, lo mismo que de esa flor, solo ves las sombras. De todo lo que hay en la realidad, solo ves lo que la amígdala busca. Y la amígdala solo busca amenazas, peligros, riesgos. Solo eso. Esto se hizo en el hospital donde yo estaba, en la universidad estaba yo en Boston. Se les dio a voluntarios la palabra horror, que no significa nada, y se dijo que la rellenaran, personas que estaban en secuestro amigdalino. Todos la rellenaron con sorro, con lamentación. Todas las palabras que te vienen a la mente, todas las descripciones, toda la narrativa que te viene cuando estás en secuestro amigdalino es siempre negativa. No se puede utilizar un lenguaje positivo cuando se está en secuestro amigdalino. Y empiezas a cometer distracciones. ¿Por qué se cometen distracciones? Porque si no hay riego en el área prefrontal, no puedes mantener la atención. Este es el hipocampo, centro de la memoria. Cuando estás atrapado por la amígdala, ¿qué recuerdos te vienen? Vamos a ver. Si esta es una tierra a explorar, mundo incierto, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Y entre medias está la frontera, que es la zona de incertidumbre. Y resulta que se me estrecha mi percepción. Encima, que todo el lenguaje que me viene, y ya hemos visto el poder del lenguaje, no lo ha comentado el mundo, es un lenguaje que me limita. Encima, presto poca atención a las cosas porque estoy distraído. Y me cuesta aprender cómo es posible que me pueda adaptar a esta tierra nueva. Pero el problema no es que no tenga capacidad. El problema es que desde aquí he tomado una decisión que afecta profundamente a las capacidades, que es que incertidumbre igual a tierra peligrosa. En lugar de incertidumbre igual a oportunidad. Y es esta decisión primordial la que afecta directamente a elementos de capacidad. Y si yo estudio 57 másters, empezando por Stanford, siguiendo por Harvard, aprendo 25 idiomas, pero no he cambiado esto, cuando dé el salto, no podré utilizar nada de esto porque esto lo utiliza el área prefrontal. No me sirve para nada. Por eso, personas con muchos títulos que ven incertidumbre igual a peligro, consiguen mucho menos que personas con 0 títulos que ven incertidumbre igual a oportunidad. Y dicen, bueno, Mario, ¿y si hay un peligro? Bueno, si hay un peligro, con el área prefrontal activa, lo verás antes. Si hay un peligro, como esté activada la amígdala, pondrás en marcha mecanismos que no te van a ayudar a nada. Bravo. ¿Cuántas neuronas nuevas pensáis que puede fabricar un adulto? Sabemos el número. Decimos un número, pero no, es un número 3 trillones. No, un número discreto. O sea, una neurona es muy complicada de fabricar, ¿eh? Es muy bueno, no me compares un Fórmula 1 con una neurona, ¿eh? Lo siento, los Fórmula 1 son una locura, pero no es una neurona, así lo siento. Entre 500 y 1000 diarias. Y dices, Mario, las neuronas no se reproducen, es cierto. Pero ¿quién ha dicho que no se regeneran?
se regeneran y se generan a partir de células madres situadas en las cavidades cerebrales. Y de momento sabemos que van a dos lugares: los bulbos olfativos y los hipocampos. Los hipocampos son los centros que van afectando a cómo te ves a ti mismo, cómo te ves a ti misma. Controlan la amígdala. Sabéis que cuando yo hago el diagnóstico, bueno, vamos a ver, si estoy en una tierra incierta, nueva, a explorar, muro se ha convertido en frontera, me interesa tener más neuronas o menos. ¿Seguro? Sí. Claro, no se puede dudar en esto. Claro que quiero tener más neuronas, más conexiones, más capacidad, más inteligencia, ¿sí o sí? Sí, bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el diagnóstico tierra incierta, peligro? Activación amigdalina, ¿no? Sí. Cuando se activa la amígdala, se produce la liberación en el cerebro de una gran cantidad de una sustancia llamada glutamato. Y se produce la liberación por las glándulas suprarrenales de una sustancia llamada cortisol. La combinación de glutamato y cortisol mata neuronas. Potente. No se produce neuroplasticidad. Porque cuando a mí me persigue el tigre, lo último que está pensando el organismo es crear nuevas neuronas. Toda la musculatura, ¿se entiende? Los procesos de construcción se paralizan si se deja de producir espermatozoides y óvulos. Se paran. No hay construcción. Situación de alarma, si amenazan con bombardear una ciudad, no se pone la gente a construir nuevos edificios. O sea, fijaros la importancia de una decisión y decir, de acuerdo, el muro, frontera, tierra incierta, yo lo voy a vivir con el convencimiento pleno de que aquí hay una oportunidad. No se segrega cortisol, no se segrega la cantidad masiva que se segrega si se activa la amígdala de esta forma, no se segrega glutamato, se empiezan a formar más neuronas y el cerebro empieza a trabajar. Entonces, mira, oye, aquí no, uy, bueno, no me he fijado, uy, aquí hay otra cosa. Bueno. Y de repente dices, madre mía, qué de cosas buenas he visto. Todo empezó por una decisión. El sistema reticular, ¿qué hace? Cuando tú crees que hay una oportunidad, ¿qué buscas? La esmeralda. Buscas la esmeralda. Y si la buscas es más fácil que la encuentres o no. Sí. Claro. Es como aquella lotería. Dice, nunca me toca, pero que no compro ningún boleto. ¿Cómo te va a tocar? ¿Qué os quiero transmitir? Que ante esta percepción de tierra hostil, donde se estrecha la percepción, no puedo mantener la concentración, aprendo mal, no soy creativo, la sensación de amenaza aumenta. En lugar de bajar, aumenta. Atrapado por un círculo vicioso de mi propia cosecha. La persona tiende a aislarse, entra en una depresión, es una causa muy importante de depresión, ¿no? La ansiedad y la depresión están muy conectadas, enfado, falta de compromiso, porque uno no se compromete con algo que cree que no puede alcanzar. Y estamos yendo a la raíz de la situación, porque si no vamos a la raíz, no le vamos a dar una buena solución. Pero es que afecta al sistema de defensa. Son bacterias. Vais a ver cómo lo hace. Cuando mentalmente veo tierra hostil y pongo en marcha los mecanismos de defensa, la energía va a la musculatura. Pues hay tantos problemas digestivos, porque roba del tubo digestivo. Pues hay tantos problemas en la reproducción. Pues hay tantos problemas en el pensamiento. Por eso se degrada el hueso, porque se produce la liberación de cortisol que se come el hueso y el músculo. Entonces se activa el sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha, y la amígdala activa el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy pequeñita, el tamaño de un guisante, que lo veis aquí. Esto es el hipotálamo. El hipotálamo manda a la hipófisis, que es una glándula de secreción interna, un mensajero, que es el CRH. La glándula suprarrenal libera en la sangre gran cantidad de cortisol, el cual viaja en la sangre
Y esta es una gota de sangre humana, es una microscopía a fondo oscuro, una persona con una infección bacteriana. Y veis el glóbulo blanco cómo está persiguiendo a la bacteria. Y cómo la muy bribona intenta escapar. Pero el glóbulo blanco es persistente, como vosotros y como vosotras. Y va a haber un momento en que se lo va a comer. ¿Qué ocurre cuando la amígdala está activa y por tanto se produce mucho cortisol? Lo que ocurre es que el glóbulo blanco empieza a funcionar mal. Y los glóbulos asesinos, los linfocitos asesinos, los NK, los N4, los CD4, los CD8 funcionan peor. Por eso, por ejemplo, yo pasé una temporada en el Anderson, en Houston, que me invitó Rick Pollock. Entonces, cuando una persona le diagnostica una enfermedad grave, o una enfermedad maligna, que es lo que se trata en el Anderson, en ese momento esa persona ha sido arrojada a la incertidumbre. Inmediatamente, no lo ha elegido, se lo ha encontrado. Si en ese momento, fijaros qué cosa más alucinante, si en ese momento se activa la amígdala a base de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Soy una buena persona, mi vida ya no va a tener sentido, no sé si saldré adelante. Es muy lógico, pero si te quedas ahí, empiezas a liberar cortisol como poseso, como una posesa. Y ese cortisol en cantidades masivas bloquea precisamente las células que se tienen que enfrentar a las células malignas. Eso significa la palabra aceptación. Aceptación no es resignación, aceptación es asumo que esta es mi nueva realidad y a partir de ahora voy a cambiarla. No es esta es mi realidad y no puedo hacer nada más que patalear. Este es el efecto del pataleo. Cortisol en la sangre, muerte de neuronas cerebrales y un factor muy negativo para combatir los tumores malignos. Esto que veis, esas cositas rojas se llaman telómeros, se descubrieron con microscopía electrónica y no se sabía para qué servían hasta que se descubrió que la longitud del telómero te permite saber con una cierta exactitud el tiempo aproximado de vida de una persona. Si eso es así, ¿qué os gustaría tener? ¿Telómeros cortos o telómeros largos? Largos. Pero hay un problema. Cada vez que la célula se reproduce, los telómeros se acortan. Y lo que no se entendía era cómo los telómeros que se habían acortado volvían a agrandarse. Hasta que una mujer, la doctora Blackburn, australiana, con científicos de la Universidad de California, descubrieron algo. Y en el 2009 ganaron el Premio Nobel de Medicina. Descubrieron una enzima llamada la telomerasa. La telomerasa va reparando el telómero. Las cifras de telomerasa bajan cuando una persona cae en la desesperanza, en la sensación de impotencia. Las ratitas de Martin Seligman, que hemos visto con Víctor, la impotencia aprendida, si no se supera, podría ser un factor que redujera la longitud del telómero. Es decir, ¿cómo demos este paso? Es muy importante, porque afecta hasta a nivel genético. No se nos pide saber cómo es el camino, se nos pide tener confianza en que para nosotros hay un camino. Y desde esa confianza ir dando pasos. Yo, si quiero ir hasta el fondo, yo camino así. ¿Por qué? Porque tengo la confianza que puedo llegar. ¿Tengo la seguridad? No, me puede dar un infarto y caer en el camino. Pero yo no camino pensando en el infarto, camino pensando en lo que me espera. Esa es la importancia de una resolución. Una resolución nos destruye o una resolución nos construye. Y al final es una decisión de cada uno. Mentalidad positiva. Y es el que manda. Esto lo ha hecho una amiga, la hija de un amigo mío del programa de televisión que colabora un tiempo, se llama El Hormiguero. Hola, tengo 3 años. Cuando sea mayor, quiero ser como mi papá. Pero
Si el futuro no ha pasado, ¿por qué decís que es negro? En nuestra mano están cambiarios. ¿A qué esperáis? Pronto creceré. El futuro será del color que yo quiera. ¡Bien! El futuro será del color que yo quiera. ¿Dónde empieza a decir el color? Aquí. ¿Qué razón tenía? ¿Qué razón tenía el director del Instituto del Cerebro en Milán cuando hace bastantes años dijo genio se nace y imbécil se llega? Y una persona en la sala levantó la mano y dijo, profesor, que hay entre medias, y dijo, el sistema educativo. De que somos parte todos, ¿eh? O sea, esto no es... que somos parte todos, ¿no? Ese miedo a explorar, ese no eres suficientemente bueno, hay que probar las cosas 100 veces. No. Vamos a ver. Aristóteles hablaba de la virtud con gran acierto, claro, para eso era Aristóteles. La virtud es el punto medio entre dos realidades. La valentía es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La gente valiente no es temeraria. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No hay que ser temerario para ser valiente. Es el punto medio. No se puede ser valiente si no se siente miedo. Ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad por una meningoencefalitis. Nadie apostaba por ella salvo una mujer, Annie Sullivan, que creyó en Helen Keller. Mirad lo que dijo esta mujer. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas. Navegado hacia una tierra sin descubrir o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Esta mujer, ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad, fue la primera mujer en la historia, en 1908, que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. Radcliffe es el college que está en Cambridge, enfrente de Boston, y pertenece a Harvard. Un periodista que hablaba del lenguaje de los sordomudos a través del tacto, porque ya no podía ver. La entrevistó, pues hizo muy famosa, y le preguntó, señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella dijo, sí, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Su fe en su futuro es su fuerza en el presente. Tremendo. Don Santiago Ramón y Cajal, maestro mío, no le conocí sus escritos, por supuesto. Este hombre nos explicó, intuyó, no lo podía mostrar, que cuando una persona en medio de la incertidumbre confía, se cae, le duele la caída, pero no se queda mirando el suelo, sino que mira al horizonte, que es su visión, y se levanta. Y como el torpedo de esta mañana, nos explicaba Víctor, se vuelve a equivocar y se levanta, él lo intuyó hace montones de años. Él decía que se cambiaba la estructura del cerebro, por eso escribí Reinventarse, para hablar de esto. Él dijo que se cambiaba el cerebro. Y de hecho su frase es, todo ser humano, sí, todo, todo ser humano, si se lo propone, pues escultor de su propio cerebro. Él descubrió esas estructuras llamadas espinas de Cajal, una carta preciosa que yo vi escrita a Lorente Denot, que trabajaba en el Rockefeller de Nueva York. Esas espinas empiezan a crecer, se forman nuevas conexiones. Esta es una fotografía más reciente de neuroplasticidad, demostrando efectivamente cambios en adulto con nuevas conexiones, y esta es la transformación de células madre en neuronas, en 21 días. Por eso 21 días es el comienzo de un hábito. Pero un hábito, si no lo cultivas, no queda integrado, porque el viejo hábito siempre intenta salir. Superarse. Mi
propuesta, orientar siempre la mente hacia lo positivo. Palabras que generen ilusión, palabras que generen entusiasmo, interpretaciones que ayuden, no que anulen. No conozco a una sola persona en el mundo a la que durante el bautismo le hayan puesto el nombre de fracaso. Fracaso no es el nombre de una persona. Fracaso es simplemente algo que no ha funcionado como yo esperaba, de lo que puedo aprender algo para cada vez hacer las cosas mejor. El mejor cirujano cardíaco del mundo, que hace poco se ha retirado, el profesor Cosgrove, de la Cleveland Clinic en Ohio, no creían nada en él, sus maestros, los que le formaron, sus mentores, y él decía que todo lo que había desarrollado en cirugía cardíaca lo había hecho por su forma de relacionarse con los fracasos, nunca negándolos, nunca culpando, siempre aprendiendo. Si vas a dudar de algo, queridos y queridas, duda de tus límites. No hay un solo ser humano que haya nacido para la mediocridad. Ni un solo. Hemos nacido para la grandeza. Pero sí es cierto que podemos tener una mentalidad mediocre y pensamientos mediocres. Muchas veces llamamos imposible a lo que simplemente es improbable. No hagamos desde aquí algo que es improbable, imposible. Porque al final lo que conseguimos en la vida no depende de nuestras capacidades, sino de lo que creemos que somos capaces. Y eso empieza por una decisión. Que al final de nuestras vidas no digamos si tan solo hubiera creído más en mis posibilidades. A veces la vida nos muestra puertas entreabiertas. ¿Seremos nosotros capaces de abrirlas del todo? Aunque sea solo por hoy, fíjate en todo lo bueno que hay en ti. Compréndete y apóyate en tus caídas. Atrévete más en la vida. Confía de verdad en tus posibilidades. Y ayuda a otros que como tú también quieren mejorar. ¿Por qué tenemos que ser valientes? ¿Para qué tenemos que ser valientes? Pues esta es una de las razones para que otros también sean valientes en las suyas. Al final las personas no hacen lo que se les dice, al final las personas hacen lo que ven. Menudo escritor Albert Camus, ganador del Premio Nobel en 1956. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Se encuentra en el ombligo del evento, o sea, en la mitad. Y va muy bien. Por eso, continúe con la próxima conferencia.